Gracias, Señor. Oh Señor, oh Señor, tu gloria llena la tierra. Oh Señor, oh Señor, tu gloria llena la tierra. Yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, yo adoro al Rey de gloria. Yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, yo adoro al Rey de gloria. Levanto mis manos. Gracias, Señor, por este tiempo, Dios. Te quiero adorar, tu rostro quiero ver. Levantamos nuestra vida a ti en adoración, Señor. Te quiero adorar y yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, yo adoro al Rey de gloria. Yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, yo adoro al Rey de gloria. Recibe toda la gloria, Cordero y León. Vamos a terminar diciéndole al Señor: y la alabanza por siempre. Jesús, soy gran, yo soy. Recibe toda la gloria, Cordero y León. Y la alabanza por siempre. Jesús, soy gran, yo soy. Y aleluya, 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 aleluya. Oh Cordero y León, recibe toda la gloria. Sí, Señor, a ti sea el honor, Cordero, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos, Dios. Y la alabanza por siempre. Jesús, soy gran, yo soy. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh Cordero y León, aleluya. Levanta, Señor. Aleluya, sí, Señor. Aleluya. Oh Cordero y León, aleluya, oh Cordero y León, oh Cordero y León.
ese fuerte aplauso al Rey de Gloria. A ti sea la gloria, Dios. Gracias, Jesús. Qué bendición que tenemos. Un cordero que murió por mí y un león que me defiende. Amén. Que saca las uñas para defender. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dele un aplauso ahora al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Nos vamos a disponer para escuchar la palabra. Bueno, los niños se van a quedar aquí hoy, dijeron. Bueno, los niños van a quedar acá hoy. Cuando yo les dije de orar, de ayunar por los hijos, es que hubo un hombre llamado Manoah, que cuando Dios le dijo a su mujer que iba a tener un bebé, ellos junticos le dijeron: Señor, ¿y cómo lo tenemos que criar? Ahora, yo dije que 3 días, pero no es que les estoy diciendo que tienen que hacerlo. Hagan lo que Dios les guíe. Hay que orar por nuestros hijos. Amén. Entonces, ahora Jaime nos va a compartir la palabra. Señor, en esta mañana te doy gracias, Dios, por la bendición que tú nos das de estar en este lugar. Te pido, Dios, que tú nos des la bendición, Señor, hoy de poder entender tu palabra. Todo aquello que quiera interrumpir tu propósito hoy, Señor, a través de tu palabra, en medio de la palabra, Señor, declaro que no tiene ningún poder. Y declaro, Señor, y activo un espíritu receptivo, Señor, en la mente de tu pueblo para recibir tu palabra en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, es un gozo poder adorar al Señor y poder estar en su presencia y exaltar su nombre por siempre. Amén. Yo todas las veces que me paro acá digo, vamos a ver si hoy sí terminamos. Entonces vamos a ver cómo nos van con este tema de que llevamos. ¿Cómo es que se titula? Hermano Adelmo, usted es el que siempre me dice, ¿cómo es que se titula? Entonces no sé, ya le olvidó. Ah, bien. Hoy hace 8 días empezamos Dios es nuestro Padre. Amén. Venga tu reino a nuestras vidas. Hoy quiero empezar a hablar sobre las características de un padre, o qué implica el Padre, Dios como nuestro Padre. Estamos hablando de conocer a Dios Padre. Estamos hablando de que cuando pedimos que el reino de Dios venga, dijo el Señor Jesús, mas vosotros cuando oréis, háganlo así, o digan así, o oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Y ahí vamos. El venir tu reino, ¿qué implica? Estamos hablando de eso, entonces empezamos a hablar de la Trinidad como parte del reino. Y estamos hablando del Padre, ya hablamos a Dios, hablamos de el primer domingo, ya con este es el cuarto, ¿cierto? El primer domingo hablamos de que qué debe hacer, qué condiciones hay para nosotros como hijos de Dios para que el reino descienda. Cuando el reino de Dios se establece en nuestra vida, hermanos, dice la Biblia en un salmo que su reino domina sobre todo. Así como domina sobre el bien, va a dominar sobre el mal. Así que si yo estoy en el reino, voy a tener bendición, y el mal, dice por allá un salmo, que por esto orará a ti todo santo en el tiempo, en el día que pueda ser hallado. ¿Cuál es ese día en cual Dios puede ser hallado? Ese día lo determino yo. El día que tú decidas buscar a Dios, ese día Él se deja hallar. Yo determino el tiempo aceptable para mí. Dice, eso está en el Salmo 32. Por eso orará a ti todo santo en el día en que pueda ser hallado. Cuando venga inundación de agua, lo digo en mis palabras porque no me lo sé de memoria, estas no llegarán hasta él. Y más adelantico dice en el versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino el cual debes seguir, o el cual debes andar. Si yo me establezco en el reino, o si el reino desciende a mi vida, como dice, venga tu reino. Por lo tanto, cuando vengan los problemas, aunque me rodeen, no llegarán hasta mí. O aunque lleguen, Dios, como yo voy a Él y me establezco en ese reino, Dios me da la revelación o el entendimiento cómo salir de la circunstancia. Y te enseñaré y te haré entender el camino por el cual debes seguir.
por el cual debes andar. Entonces eso es una de las muchas bendiciones de que venga el reino a nuestra vida. Amén. Esa es una de las muchas bendiciones, porque verdaderamente eso es lo que Dios quiere. Hace 8 días hablamos, para más o menos recordar, hace 15 días hablamos de que Dios es nuestro Padre, Dios Todopoderoso, poderoso, terrible en maravillosas hazañas, ¿se acuerdan? Poderosas hazañas a favor de nosotros. Hace 8 días hablamos como Dios el Padre de toda la creación, Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo y como Dios Padre de todos los que creen en Él. Y hoy vamos a hablar unas características de Dios Padre. Alguna vez por ahí escuché algo y estudiando esto encontré unos significados sobre qué es Dios Padre. ¿Se acuerdan? Algunos hermanos vimos alguna vez una conferencia donde nos hablaban como de 26 puntos que significa Dios Padre. ¿No recuerdan? Entonces lo voy a recordar hoy porque hoy vamos a hablar un poco de eso. En el idioma hebreo la palabra Abba, lo que dice por allá la Biblia, Abba, Padre, significa papito o mi padre, mi papá. Y en griego la palabra Abba es pater, que viene de la palabra patria, y ambas significan lo mismo. Entonces, Abba expresa una relación muy cercana con el Padre. Vamos a leer Gálatas 4:6 para que entremos en el tema hoy. Gálatas 4:6. Necesitamos conocer a Dios Padre para poder acceder a ese reino. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones ¿a quién? El Espíritu Santo, el cual clama, Abba, Padre. Por el Espíritu estar en nosotros nos lleva a que mi espíritu clame a Dios como nuestro Padre. Pero si yo no tengo conocimiento de lo que es Dios Padre para mí, pues simplemente no voy a acceder a ninguna de sus beneficios. Quiero leer rápidamente algunos significados de qué es de esa palabra Abba o Pater. Tiene varios significados como tales como los que son fuente. ¿Fuente de qué? Póngale todo lo que usted quiera añadirle a eso. Fuente de vida. ¿Qué más? Fuente de salud, fuente de bendición, fuente de... ¿qué más? De todo gozo, de amor, de sabiduría. Entonces, dése cuenta quién es Dios para ti, como su Padre. Él es fuente de todo. Dios es quien nutre. Dios es quien te provee. Dios es progenitor. Dios Padre es iniciador. Dios Padre es fundador. Dios Padre es autor, creador, maestro, líder, cultivador, generador, transmisor, adiestrador, sustentador, patriarca. El que origina, es defensor, el que lleva la carga, estabilizador, quien endosa, animador, gobernador, mentor, modelo y muchos más. Y hoy vamos a ver algunos pocos, no todos, busqué algunos nomás, el sustento bíblico para todo esto. Como nuestro proveedor. Dice el libro de los Salmos capítulo 23, ¿qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí se refleja a Dios como tu Padre. Él es tu pastor y nada te faltará. ¿Alguna vez te ha faltado una cosa? ¿Nunca? A veces hemos tenido falta de cosas. Pero cuando yo entiendo quién es mi Padre, puedo acceder a Él y decirle, Dios, necesito. Y Dios actúa porque yo lo conozco. Porque primero fui a adorarle a Él para que Él me bendijera. En estos días hablamos con un grupo de hermanos en Fusa y le compartíamos que nosotros debemos adorar a Dios y no adorar nuestras necesidades. ¿Cómo es eso? Un ejemplo. Cansado del camino, sediento de ti. ¿Cómo sigue? Desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Esa canción es muy bonita, ¿cierto? Pero es una canción que más que ministrar a Dios, está ministrando es tu necesidad. No quiere decir que sea mala o sea pecado cantarla. Tú la cantas, pero al cantarlas es en un momento determinado.
Pero cuando tú cantas una canción, yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, yo adoro al Rey de gloria. ¿Qué está haciendo usted? Adorando a Dios, y por adorar a Dios, Dios va trabajando tu necesidad. Pero cuando tú adoras tu necesidad a ese Padre, perdón, y no adoras a ese Padre que es proveedor, entonces Dios no se bloquea, porque es que la adoración es la que trae o lo que hace que tú seas bendecido. Por eso hemos ido aprendiendo de que debemos adorar a Dios. Por eso yo les estoy diciendo cuando estamos ministrando adoración, recuerde que de acuerdo a la adoración que tú le eleves a Dios, eso es lo que Dios te va a dar. Así es que si tu necesidad es grande, pues adora mucho más allá de tu necesidad. Porque cuando tú estás cansado, por el solo escuchar una canción como esa que canté al principio, tú empiezas a llorar, pero quizás no vas a poder recibir lo que verdaderamente Dios tiene para tu vida. Vuelvo y digo, tenemos que pedirle a Dios sabiduría. ¿Qué cantamos cuando estamos en esos momentos? ¿Cómo adoramos cuando estamos en esos momentos? Y así es como Dios actúa. ¿Me hago entender? Entonces, eso es lo que Dios quiere. Y la importancia, y en estos días el Señor nos ha estado hablando mucho, inquietando mucho, de la importancia de que nosotros entremos en comunión íntima con el Padre. Es tiempo en el cual nosotros aprendamos a ir a Dios, dejando a un lado nuestras necesidades, quizás dejando a un lado nuestra familia muchas veces. No quiere decir que los abandonemos. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Entonces, si yo le adoro, Él me bendice y por ende mi familia va a ser bendecida. Yo lo decía de esta manera: cuando Dios me inquieta a adorarle, una cosa es yo interceder, otra cosa es orar íntimamente con el Padre. Muchos de nosotros, por no decirlo todos, estamos enseñados o hemos estado enseñados a interceder. Siempre que vamos, decimos, me voy a orar a Dios. Y usted se mete a su cuarto, a su habitación y empieza: Señor, bendice a mi esposo, bendice a mis hijos, bendice a la iglesia, ayúdame con mi vecino, que mi vecino me tiene problemas. Todo eso es intercesión. ¿Es malo? No es malo. No es malo, porque Dios nos llamó a ser intercesores, a clamar. Porque cuando yo intercedo, produzco cambios. Cuando tú intercedes, el ambiente espiritual de una familia, las circunstancias, todo se cambia por bendición. Porque ese es el poder de la intercesión, del clamor que tú hagas. Pero ese poder se va a actuar o va a producir verdaderamente cambios cuando yo tengo una vida de intimidad con el Padre. Yo lo colocaba el ejemplo así, que quizás me van a entender mejor las que son casados, los que tienen pareja. Que es como cuando usted está íntimamente con su esposo o con su esposa. Usted en ese momento solamente es usted y la persona que tiene a su lado, su esposa o su esposo. En ese momento, si alguien entrase, ¿qué pasa? ¡Ah! Se interrumpe. Definitivamente se acabó todo. ¿Sí me hago entender? Lo mismo es cuando tú vas íntimamente con el Padre. Es lo mismo. Cuando tú dices: Dios, yo quiero estar íntimamente contigo, adorarte, de entrar en romance contigo, que tú eres mi Padre, para cubrirme necesidades, para exaltar tu nombre. Entonces tú vas a Él y dices: Señor, yo te adoro, Padre, aquí estoy. A pesar de mi necesidad, yo derramo mi corazón delante de ti. Empiezas a clamar por al Padre, a ese Padre de amor. Y quizás en medio de todo eso dices: Señor, recuerdo que te abandoné ese lugar, y empiezas a reconciliarte con el Señor, empiezas a adorar. Pero estando en ese momento, de pronto usted dice: Señor, te pido que bendigas a mi hijo. En ese momento se corta la intimidad, porque tú metiste a otra persona aparte de lo que Dios quería. ¿Sí me hago entender? Por lo tanto, Dios dice: ay, estábamos tan especial y yo ya estaba a punto de bendecirte, pero llegó alguien y nos echó un baldado de agua fría. No, pero entonces, cuando yo voy en intimidad al Padre y adoro al Padre, en ese momento tengo revelación. Después de todo esto vamos a hablar unos temas sobre la oración. Viene la revelación de cómo está mi hijo, cómo está mi hija, cómo está mi esposo, cómo está la iglesia, cómo estoy yo mismo, para ahí sí salir de ese tiempo de intimidad a interceder por los que necesito interceder.
Porque ahí voy con autoridad y ahí verdaderamente se da el poder en la intercesión. Primero cuando tengo un tiempo. Entonces el ejercicio que debemos hacer o lo que Dios nos está llamando es a que empecemos a tener un tiempo solos tú y Dios. Solo tú y Dios. Quizás va a ser difícil porque mi sentimiento me está llevando a mí a que tenga que estar pendiente de mi hijo, de mi hija, o de mi esposo, o de la iglesia. Pero debemos ejercitarnos en intimidad con el Padre. Una relación de pareja se da mejor cuando hay una verdadera intimidad. Cuando verdaderamente se puede vivir eso, se vive una vida feliz. Lo mismo con el Padre. Cuando yo tengo ese tiempo, Dios me muestra visión, me da revelación, me da muchas cosas para poder yo interceder y mis intercesiones se vuelven eficaces. ¿Ve la diferencia? Entonces la pregunta es, ¿por qué mis intercesiones no han producido? Porque no he tenido una base de intimidad con el Padre. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, ya mis oraciones no van a ser de una hora que intercedía antes, sino que ya le tengo que incluir un poco más. Digo, Señor, me voy a dedicar media hora o una hora de intimidad, solamente yo contigo. Nadie va a entrar en eso, nadie. Por eso ese tiempo es solamente usted. No espere que su esposo o que su esposa o el pastor o alguien le diga, entra a orar íntimamente. No, eso es solo usted y Dios. Y después de eso, entonces ya tendrá que añadirle el tiempo de intercesión y vas a ver resultados. Eso era lo que hacía Cristo. Eso es lo que nosotros hemos ido entendiendo en este tiempo. Con John tuvimos la oportunidad de ir a Fusa en esta semana. 3 días nos le volamos y no se dieron cuenta. Los que vienen el miércoles sí se dieron cuenta. Y tuvimos la oportunidad, allá fue donde el Señor nos dio entendimiento de todo esto, hablando con las muchachas de la alabanza de la iglesia de allá. Y fue una gran bendición y por eso, así no terminé hoy, quería compartirles esto. Porque yo creo que es muy importante que aprendamos a ir en intimidad con el Padre. Y allí no lleve a nadie, vete solo tú y Dios. ¿Me hago entender? ¿Lo van a hacer? Yo me doy cuenta si lo hicieron, por los resultados de su intercesión. Bien, entonces Dios es mi proveedor. ¿Qué dice San Mateo 6:33? Ustedes lo saben. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Y todas las cosas os serán añadidas. Pero quiero leer otro versículo antes de ese. El versículo 8 creo que es. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro ¿qué? Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. ¿Será que eso es cierto? Mi Padre, tu Padre, nuestro Dios sabe de qué tenemos necesidad antes que le pidamos. Pero para que eso se active o para que eso se empiece a rodar o empiece a llegar a mi vida, yo primero tengo que adorarle. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Ese reino que queremos bajar a nuestra vida, buscarlo. Leíamos ahora en el Salmo 111 que de las grandes obras del Señor que son buscadas de todos los que las quieren. Debemos buscar su rostro, buscar su presencia en intimidad, no en intercesión, en intimidad. Y solo así, ahí es donde se hace eficaz este versículo, que Él sabe todo lo que tú necesitas y te lo da antes de que lo pida. Mire, les voy a colocar un ejemplo que pasó hoy aquí en este lugar, y ustedes quizás no se dieron ni cuenta, y yo hasta ahorita me di cuenta. ¿Cuántos adoraron a Dios hoy? Adoraron al Padre con todo su corazón. ¿Tenían mucho calor? No tenían calor hoy, estaba calentando fuerte. Yo veía a unos que vienen de por allá a Bogotá, colorados hoy. Mucho calor. ¿Y ustedes le pidieron a Dios que bajara el calor? Mi papá sí, pero todos no lo pidieron. Pero por usted haberlo adorado, Dios sabía qué necesidad tenían ustedes. Y mire cómo se puso. ¿Sí ve cómo es de simple? Y así es en todas las cosas. Mire, cuando uno tiene intimidad con el Padre, usted se vuelve sensible a lo que Dios está haciendo. Te vuelve sensible a su voz, se vuelve sensible a su mover. Quizás uno, si no tiene sensibilidad,
no se daría cuenta de estas cosas. Pero eso es lo que Dios hace cuando adoramos a Él. Los discípulos, eso lo vamos a ver por allá, no sé, yo creo el otro año, porque el año se va a acabar. Vamos a hablar de eso, de la importancia de la sensibilidad. Los discípulos no tenían sensibilidad y andando con Jesucristo. Ellos no entendían lo que Jesús hacía. Cuando tú no tienes intimidad con el Padre, no eres sensible a lo que Dios está haciendo, por lo tanto no vas a entender el obrar de Dios. Amén. Juan 4. San Juan capítulo 4, versículo 13. San Juan 4:13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí habla del Dios Padre proveedor, que cuando tú vas a Él, Él suple tus necesidades de una manera tan impresionante que verdaderamente tú quedas satisfecho. Aquí el Señor le dice a esta mujer samaritana: si tú bebes de esta agua, cuando yo no adoro al Padre, cuando yo no voy a ese Padre, donde yo supla mis necesidades, es como cuando decimos tapamos un hueco con otro hueco y queda el otro más grande. Porque haga usted el ejercicio, abra un hueco, saque la tierra y desparrámela por allá y déjela por allá. Después abra otro hueco y tape eso, y verá que el otro hueco le va a quedar más grande para poder tapar el que abrió primero. ¿Sí o no? Porque la tierra tiene que pisarla bien para que quede bien como tú quieres, que verdaderamente con firmeza. Entonces, pero cuando yo adoro a Dios, dice aquí que no tendré sed jamás, sino que el agua que yo le daré en Él será una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea que por yo satisfacer mi necesidad de Dios, de mí va a saltar bendición para otros. Y todo eso viene de la intimidad, no de la intercesión. Bien. Dios es... Bueno, yo quiero leer primero por acá otras cosas. Si repito, me dicen para no repetir. Dios como Padre cultivador, dice, es uno que hace fructífero algo, o uno que hace que algo sea mejor. Ovejas, esto suena feo. Buscando un significado de esto, encontré: ovejas apestosas que vienen a la iglesia por el pecado son limpias y se vuelven fructíferas para el reino de Dios, pero todo lo hace el Padre. Así fuimos nosotros cuando llegamos. No valíamos nada, pero Dios, como es cultivador y Él es mi Padre, Él empieza a transformar tu vida. Por eso cada vez que tú vas a Él en intimidad, lo que dice San Juan 15, dice que nosotros ya hemos sido limpios por la palabra. Dice también, dice por allá que el Padre es el labrador y Él cuida, Él limpia, Él cultiva, Él es el que hace todo eso. Por eso, cuando vuelvo al punto, yo no sé por qué estoy repitiendo tanto esto. Por eso, cuando yo voy en intimidad a Dios y lo busco íntimamente, como Él sabe qué necesidad tiene tu familia, Él desde allá empieza a trabajar y a limpiar, porque Él es el que cultiva. Pero cuando yo asumo ser Dios, yo quiero cultivar a mis hijos con mi intercesión, y eso nunca va a producir nada. Otra cosa, cuando tú intercedes a Dios para que Dios bendiga a sus hijos, a su familia, Dios los va a bendecir. ¿Usted cree que sí? Pero Él los va a bendecir de acuerdo a lo que ellos actúen. Por eso, cuando yo tengo ese entendimiento, no me voy a amargar cuando Dios no responde mis intercesiones, porque muchas veces las intercesiones no se producen, no porque tú estés mal. Hago el ejemplo, pongo el ejemplo. Si tú oras por un familiar que está en pecado para que Dios lo bendiga, para que Dios lo prospere, un ejemplo, para que Dios lo saque adelante, esa intercesión empieza a actuar. Dice la Biblia en Apocalipsis que las intercesiones de los justos son derramadas y producen terremotos. ¿Sí acuerda que dice? Produce cosas grandes. Es lo mismo. Cuando tú oras, la intercesión viene y empieza a producir un mover en la persona. Ahí empieza Dios. Cuando tú intercedes, lo que Dios empieza a hacer con esa persona a la cual tú quieres que sea bendecida, Dios lo que empieza es a atraerla. Bienaventurado al que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios.
y serás saciado con el bien de tu boca, de tu santo templo. Con tremendas cosas te responderá Dios en justicia. Eso va a producirse si la persona por la cual tú estás orando se deja atraer por Dios. Si esa persona no se deja atraer, Dios no la va a poder bendecir por más que usted interceda. Entonces sus intercesiones lo que hacen es que la mano de Dios se mueva para empezar a decirle: mira, vea lo que yo estoy haciendo, mira lo que yo te quiero dar. Y Dios empieza como a crear lo mismo. Entonces cuando tú oras a Dios, dice: Señor, colóquele en esa persona deseo y pasión por tu presencia y bendícela. Ahí Dios empieza a hacer. Pero la condición está en que si esa persona se deja atraer o no por Dios. Lo mismo para cada uno de nosotros. Dios en todo este tiempo está haciendo cosas diferentes en medio de nuestras vidas. Y yo sé que a muchos de ustedes Dios los está atrayendo, los está inquietando. La decisión está en cada uno de nosotros si dejamos que Dios nos atraiga y nos dejamos atraer, para que ahí sí venga que con tremendas cosas nos responda Dios. Mientras que yo no me deje atraer por mi Padre, que es cultivador, yo voy a volverme una persona seca y sin frutos. Así es que si por la predicación, por la alabanza, por la adoración o por lo que Dios está haciendo cada día que nos reunamos aquí, o aún cuando tú vas a casa y como que hay algún, digamos, como decimos por ahí, como que me picó un bichito, que me dan ganas de orar, váyase a orar. Porque preciso cuando a usted le dan como esas ganas de ir a intimidad con el Padre, preciso en ese momento se acuerda de hacer de todo. No se deje robar y vaya a orar. Así sea 15, 20 minutos, media hora, el tiempo que Dios te lleve, y vas a ver cómo Dios empieza a hacer obras grandes. No te dejes distraer del propósito de Dios. Eso es cuando el reino viene. Si tú verdaderamente quieres eso, tenemos que esforzarnos. El Padre tiene un corazón pastoral también, que lo hace fructífero, lo enseña, lo orienta, lo educa y hace que su familia sea fructífera. Hablándolo Dios Padre y hablándole ustedes como padres, los hombres. Eso es lo que hace un hombre. Producir cambios. El Padre es endosador. O sea que es el que le da valor a tu vida. Yo la otra vez traté de hablar algo sobre eso. Es como cuando usted le endosan un cheque. Está a nombre del hermano Armando un cheque y él me lo quiere dar a mí. Él tiene que firmarlo por detrás con su número de cédula y si tiene sello, colocarle sello. Me lo endosó, por lo tanto yo puedo ir a reclamar eso en el banco y esa plata queda para mí, a no ser que me la reclame. Es un ejemplo. Así es Dios. Él endosa bendiciones para tu vida. Pero para eso tienes que ir a intimidad. Para que Él me bendiga a mí, tiene que estimarme, amarme como persona, apreciarme. Lo mismo es Dios. Él no va a bendecir por allá a una persona que sea borracha. Él no va a bendecir. Y lo mismo es Dios. Entonces Dios, Él, si yo voy íntimamente a Él, Él me ama. Él dice: este hijo quiere romance conmigo, él quiere apropiarse de mis bendiciones. Entonces empieza a endosarte bendiciones y dice: vaya y cóbrelo. Vaya, cobre estas bendiciones y reciba y reciba. Eso es lo que hace Dios como mi Padre. Él es el único que le da valor e identidad a tu vida. Él es protector, Él protege y cubre tu familia. Dios Padre pelea como la canción que cantamos, Cordero y León. Él pelea como un león por la oveja, por sus hijos. Salmo 91, ustedes léanlo en su casa. Ahí muestra a ese Dios que pelea por sus hijos. Dios Padre es uno que da seguridad. Los hijos quieren siempre estar con el Padre. La pregunta es que si yo como hijo quiero estar con el Padre o no. Cuando yo me fui para Fusa en estos días me contaban que los niños andaban por ahí como perdidos. No me encontraban distraídos. Lo mismo nosotros, cuando tú no vas a Dios, llega un momento en que su vida como que se seca, como que llega la depresión, como que llegue la angustia, como que los problemas me arropan de tal manera que eso, cuando pase eso, cuando usted tenga esos momentos de desesperanza, ay, tengo que volver al Padre en intimidad. Dios es el que da seguridad. Dios es uno que da refugio. Por ejemplo, Elías, cuando se metió a una cueva asustado, ¿quién fue el que le dio consuelo? Dios. Hablaba en estos días Ada que el dios Baal es el dios que adoraban en esa época.
era llamado el Dios del trueno, Dios de fuerza, de cosas estruendosas, digámoslo así. Cuando Elías estaba en la cueva, Dios envió, y en medio de todo ese proceso puso ángeles a su alrededor para que lo guardaran, para que lo ayudaran. Pero llegó un momento en que una voz le dijo: Elías, ¿qué haces ahí? Sal. Cuando salió, ¡prá! No se asusten. Hay otra. No vino hoy la niña que se asustó hace 8 días. Así le pasó a Elías, se asustó con semejante estruendo, el terremoto. Bueno, fueron varios procesos. Y él era que él esperaba, quizás, como estaban enseñados en esa época, el estruendo del dios Baal. Él quizás dijo: no, pues Dios se va a manifestar igual, ¿no? Cuando menos pensó, salió. Y ahí Dios lo consoló. Fue sensible. ¿Por qué? Dios es quien me da seguridad y refugio. Dios es un mentor. Un mentor es uno que enseña, que fortalece, exhorta, disipula, anima y envía. Dios es padre. Padre es un progenitor. En otra palabra, es uno que inicia la genética espiritual de sus hijos. Y eso quiere decir que tú y yo tenemos los genes de Dios. Los genes de Dios nunca se enferman. Entonces, eso es para reclamar. Los hijos tienen genes, los genes de sus padres. Jesús tenía los genes del Padre, su sangre era perfecta. Y aquí viene, dice: Dios da poder a varias generaciones para cumplir todos sus propósitos. ¿Se acuerda que yo hace 8 días o hace 15 días hablé que Dios es un Dios trigeneracional? Él no piensa solamente en mí, sino en mí, en mis hijos y en los hijos de mis hijos. Y en mis hijos no piensa en ellos solamente, sino en sus hijos y en los hijos de sus... Y así se va alargando y terminamos un chorrero. Así que tú estás hoy aquí porque quizás un antepasado tuyo ya Dios lo había inquietado. Y si usted es el iniciador de algo, espere que de aquí en adelante vienen cosas poderosas para tu familia. Porque nosotros vamos sobre los hombros de los que están detrás de nosotros. Así es que si eso es lo que Dios hace, eso quiere decir que si tú pasaste alguna circunstancia, tus hijos no tienen por qué pasar eso. Pero todo eso se va a llevar a cabo si tú irradias en ellos la pasión por su presencia, el deseo por estar íntimamente, y marcas un camino diferente para que busquen al Padre. Eso, ellos no van a pasar lo que tú pasaste. Porque hoy en día se repiten, hoy en día se habla de que usted va al médico, usted tiene alguna enfermedad, no, nada. ¿Algún familiar suyo tuvo diabetes? Sí, señor. Bueno, entonces cuídese porque usted va a tener lo mismo. Pero si tus padres entienden que sus hijos no tienen por qué pasar lo mismo, lo llevan sobre sus hombros y dicen: yo ya superé esto, ellos van diferente. Y todo eso lo da el Padre. Pero nuestra mente insensible a la voz de Dios, insensible a los propósitos de Dios, nos ata y nos lleva a enfermarnos en lo mismo que toda nuestra familia ha sido enferma. Familias que mueren generación tras generación de cáncer, porque no han entendido que Dios es su Padre, que corta. No han recibido eso de Dios. Amén. Dios dice: yo tengo tanto para bendecir que necesito tres generaciones para desatar esa bendición. Bueno, vamos aquí nuevamente y después seguimos por acá. Dios es progenitor, ya lo decíamos, o es el que engendra. Salmo capítulo 2, verso 7. Yo alguna vez aquí hablé algo sobre esto. Algún grupo de hermanos. Salmos 2, 7. Dice: yo publicaré el decreto. O sea, dice con otra palabra, yo lo digo, lo afirmo, lo sello. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Amén, dejemos hasta ahí. Dice, el Señor dice: yo te engendré hoy. Él es mi progenitor como padre. Él es el que me engendra. ¿Qué implica eso? Ser engendrado o el progenitor dice que viene, la palabra pro viene de antes, y genitor viene de generar o de genes. Un gen es un elemento que pone la calidad de vida del ser humano. Eso es Dios. O sea,
que de acuerdo a la calidad de vida que tiene Dios, como mi Padre, esa es la calidad de vida que yo tengo que tener y yo tengo que vivir. ¿Y eso dónde se da? Cuando yo conozco al Padre en intimidad. Isaías 43, versículo 10 dice que vosotros sois mis testigos, mis siervos a quien yo escogí. Chao, Bernardo. Dios les bendiga. Chao. Y sigue diciendo, mi sierva a quien yo escogí para que me conozca, para que crea y entienda que yo soy Dios. Yo soy Dios. Entonces la palabra está diciendo que Él quiere que le conozca. Él quiere ser conocido por nosotros. Por lo tanto, eso es lo que significa ser engendrado por Dios. Ser engendrado es sacar de adentro un verdadero hijo. Perdón, es sacar de adentro. Y un verdadero hijo se deja engendrar por Dios. Y el ser engendrado, tú y yo fuimos engendrados por nuestros padres naturales. ¿Dónde? ¿A dónde? ¿A dónde engendró usted a sus hijos los que son padres? En la intimidad. Usted no se fue por allá a un lugar público, en la intimidad. Lo mismo, Dios Padre te va a engendrar en la intimidad. Y allí es donde Él te irradia la calidad de vida que Él tiene. Allí es donde Él te da lo que Él tiene para darte, solo en la intimidad. Solo en la intimidad. Allí es donde Él te marca únicamente con un propósito. En otras palabras, te embaraza de propósitos. Se engendra para cumplir determinado llamado. Si tú miras que su vida no tiene sentido, como que, no, ¿yo para qué estoy acá? Yo creo hay momentos que pasan eso, pasamos. Es en el momento específico o especial para que tú vayas a la intimidad, para que Dios engendre en tu vida propósitos. Coloque visión en tu vida para que empieces a vivir una vida bendecida. Y por lo tanto vas a bendecir a los demás. La persona que no es engendrada nunca llegará a cumplir el propósito por el cual Dios lo estableció en este mundo. Ser engendrado es llevarlo a la madurez. La manera para ser engendrado es a través de la obediencia. Hebreos 5:7, leamos esto rápidamente. Hebreos 5:7. Dios necesita que le obedezcamos porque solo así va a ser engendrado propósitos en su vida. 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas en clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesucristo fue un hombre como tú y como yo. Y fue a la intimidad y Dios allí le engendró un propósito. ¿Y ese propósito a dónde lo llevó? A la muerte. Tremendo, ¿no? Pero era por un propósito específico. Cuando Dios engendra en tu vida propósitos, ese propósito hace que tú vayas a la muerte. Quizás no tanto muerte física ni destrucción. Tú vas a morir a muchas cosas que están impidiendo que Dios te bendiga. Vas a morir a muchas situaciones que hay en tu vida que impiden que la gracia y la gloria de Dios descienda sobre tu vida y sobre tu familia. ¿Será bueno eso? Amén. Jesucristo lo vivió. Y después de que Jesucristo resucitó, ¿cómo resucitó? Poderoso. Entonces, cuando Dios lleva a que se maten o se mueran en tu vida cosas por ser engendrado en tu vida propósitos, después viene lo que dice por allá la Biblia, un peso de gloria que mejor dicho, podremos impregnar cosas impresionantes a la gente que nos rodea. Si quieres ir a la madurez, debemos dejarnos engendrar e implantar el propósito de Dios en nuestra vida. Dios levanta padres naturales, pero también padres espirituales para marcar un propósito, engendrarlos y llevarlos a la madurez. Así como Dios es mi Padre, Él también levanta padres espirituales. Padre espiritual no es aquel que te evangelizó a ti la primera vez. O si te evangelizó, pero Él te formó y te llevó a crecimiento y te tiene hasta aquí hoy, ese sí es tu padre espiritual. Porque mucha gente dice, mira, ya va un hijo espiritual mío, pero nunca jamás lo volvió a enseñar, nunca jamás oró por él, nunca, solamente lo invitó un día a la iglesia. Eso no lo hace ser hijo. Por eso también se dice que padre no es el que engendra, sino el que cría.
Bien. Entonces, podríamos decir que nuestro padre espiritual en este lugar sería el pastor. Entonces el pastor tiene una responsabilidad, yo no soy, es el pastor, tiene una responsabilidad grande de alimentarlos. Bueno, entonces hay dos, no, solo uno. Yo estoy al lado de él. Entonces, pero por las oraciones de él, Dios me sostiene a mí para poderles predicar a ustedes. Entonces haga de cuenta que es el Padre espiritual que les está alimentando. Amén. Porque yo tengo acuérdese que Padre es el que engendra el tipo de vida que Él tiene. Por eso un tiempo que estamos terminando hoy, precisamente un tiempo de oración orando por los pastores. Para eso, para que Dios les dé a ellos engendre y ellos engendren en nosotros. Porque la iglesia va a ser lo que su Padre es. Amén. Entonces, ahora, si ustedes quieren ser mejores, oren para que el pastor cada día sea mejor en el Señor. Amén. Porque si ustedes van más arriba que la cabeza, nos volvemos un monstruo. ¿Sí ve el orden? Por eso dice que hay una cabeza siempre. Entonces, eso es lo que Dios quiere. No debemos ser no debemos ser rebeldes, de ser desobedientes con nuestro Padre. Cuando yo soy rebelde y desobediente con nuestro Padre, nuestros hijos van a ser rebeldes con nosotros también. San Juan 5:19. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Sí ve? No puede hacer nada, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Cómo es lo que usted dice, John? Que el papá le dijo al hijo: hijo, mira bien cómo camina. Es que el padre le estaba diciendo al hijo que, hijo, ten cuidado por donde caminas. Hijo, ten cuidado por donde caminas. Y el hijo le respondió: más bien mira tú por donde caminas, porque yo voy detrás de tu caminar. Un ejemplo, es lo que él trato de decir. Eso es lo mismo. Yo como padre tengo que marcar un punto diferente para mis hijos. Padre natural. Quizás usted dice: no, pero es que mi esposo, que es el papá, anda más. Pues entonces hágalo usted, márquelo mientras que él llega. Inquiételo, empiece a orar para que Dios lo atraiga de tal manera que sea imposible para él no dejarse atraer. Empieza a marcar una vida diferente. Cuando diga: wow, y esto como que. Cuando menos piensa, él va más adelante que usted. Así es como Dios obra, pero en el Señor. Amén. Porque, verso 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra, mire, qué bendición esto. Volvámoslo a leer todo. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. La intimidad con el Padre lo lleva a que usted tenga visión. Y lo lleva a usted a decir: aunque yo vea las circunstancias, yo voy a ver como Dios ve. Y hace que yo vea lo que Dios hace y está haciendo, aunque no lo esté viendo hecho una realidad todavía. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, y como Él me ama a mí como su Hijo, hablando del Padre Celestial, Él me muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Uy, tremendo ese versículo, vea. ¿Sí ve el poder que tenemos cuando yo voy al Padre? Lo que el Padre hace, yo lo puedo hacer. Dice la Biblia que nada hay imposible para Dios. ¿Sí dice así? Y si yo soy hijo de Él y lo conozco íntimamente, ¿qué habrá imposible para mí? Nada. Y entonces, ¿por qué a veces nos amargamos ante las imposibilidades? Porque no hemos conocido al Padre. ¿Ve la importancia de conocer a Dios Padre? ¿Valdrá la pena ir íntimamente a buscar al Padre? Dios Padre engendra al Hijo, lo cuida de la difamación, lo cuida de los Herodes. Se acuerda que lo de Cristo, ante Herodes, toda esta cuestión de los contendores, lo cuida de tantas cosas. Jesús pasó por ahí
pero porque era propósito. Si tú pasas por alguna circunstancia es porque es un propósito, pero Dios allí te cuida, allí te protege, allí te da sustento. Dios Padre es ejemplo. Lo que el Padre hace, el Hijo lo hace. La etapa de imitación es la etapa de fijación de principios. Vean, tengan en cuenta esto los que estamos levantando hijos y los que van a levantar. Yo lo vi con una ganas de tener hijo para presentarlo. No, eso tenía unos ojitos. Ay, eso es revelación, hermana. No solamente yo. La etapa de imitación es, mire, la etapa de imitación es la etapa de fijación de principios. Mis hijos me ven cantar a mí junto con mi esposa y usted los viera cómo cantan. Chancho, chancho, chancho. Cantando santo. ¿Se los traigo? No, otro día. Ellos imitan lo que tú hagas. Yo les contaba la otra vez que un día me puse a orar con un manto en la casa. Cuando no piensa, ellos cogieron un mantico y pegaron detrás mío. Hasta medianoche por ahí dando vueltas. Porque ellos imitan lo que tú hagas. Lo mismo, lo que tú hagas, lo que hace el Padre. Si tú tienes visión por la intimidad que tienes con Él, tú vas a empezar a imitar lo que el Padre hace. Amén. Ahí es donde dice Pablo, sí, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Imitemos. Imiten. Mientras que nosotros como pastores estemos viendo a Cristo, imítenos. Si no, sigan imitando al Señor. Pero esto no es excusa para nosotros no imitarlo. Amén. Primera de Timoteo 4:15. Primera de Timoteo 4:15. Esa como que no era. A ver si es segunda. Es la cita, ayúdeme con esto. La cita que habla de ayos y maestros. ¿Eso es Corintios? Bueno, imitar es hacer lo que el hombre de Dios está haciendo, siguiendo a Jesucristo. Primera de Corintios, se me fueron las... Primera de Corintios 4:15. Dice, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. ¿Qué es 10,000? ¿Qué son ayos? Ayos son maestros, enseñadores. Aunque tengáis 10,000 ayos, usted, por eso es importante que nosotros tengamos identidad de iglesia. Cuando una persona empieza de iglesia en iglesia, que un domingo voy aquí, otro domingo, eso se da mucho en ciudades. De pronto aquí no tanto, pero a veces. Que de un tiempo vaya, o un domingo vaya a Manantial, otro domingo va a la Carismática, otro domingo va a Oasis, otro domingo va a Alas. Hay mucha gente que anda así. Esa gente tiene muchos ayos, maestros, pero no tienen un padre que les irradie la bendición que Dios quiere darle. Por eso nosotros tenemos que plantarnos en una iglesia, claro, de sana doctrina, donde someternos a una autoridad, porque allí es donde Dios derrama bendición. La bendición cae sobre la cabeza, corre sobre la barba de Aarón, dice el Salmo 133. Sí, hermana, usted lo sabe, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Salmo 133. Dice que así como el óleo que cae sobre la cabeza de Aarón y escorre por sus barbas y llega hasta sus vestiduras. ¿Se acuerda que un día entendíamos qué quería decir eso? Aarón, la cabeza, las barbas, el liderazgo, ya me la quité, y las vestiduras, la iglesia. Eso es. Entonces Dios derrama la bendición sobre la cabeza y corre al liderazgo, y eso cae hasta usted como iglesia. Y como usted tiene familia que quizá no viene a la iglesia, le corre a ellos también por usted estar asociado bajo esa línea de bendición. Por eso tenemos que tener identidad de iglesia, compromiso. Y más, ahora lo necesitamos más porque viene cosas de decisiones tremendas. Tenemos que estar unidos como iglesia local. Sabemos que hay una iglesia universal. Todos somos iglesia.
Aquí en Colombia, como puede en cualquier parte del mundo que conozcan a Cristo, somos iglesia, pero nosotros somos iglesia local. Amén. Entonces, podemos tener 10.000 años en Cristo, pero no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré. ¿En quién? En Cristo Jesús yo os engendré por medio de ¿qué? Del Evangelio. Esto lo está hablando Pablo. Por tanto ruego que me imitéis. ¿Sí ve? Pablo como padre dice, imíteme. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. O sea, dijo, yo no voy, pero envío a mi hijo, que es como si fuera yo mismo el que voy a ir. Porque el Padre lo que hace es eso, irradiar lo que Él es, así van a ser sus hijos. Por eso lo que es el pastor, así va a ser la iglesia. Amén. Timoteo, hijo espiritual, ¿la cita? Ah, sí, Timoteo era, no estoy hablando de padre natural. Timoteo era un hijo espiritual formado por Pablo. Quizás ni siquiera ganado por Pablo, ¿cierto que no lo ganó Pablo? Lo ganaron su mamá, su abuela. Ellos fueron los que formaron o lo llevaron al conocimiento del Señor, pero el padre espiritual de Timoteo fue Pablo. Y él dijo aquí, por eso yo envío a mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual recordará mi proceder. No está diciendo el cual va a mostrar él, sino él va a mostrar lo que yo hago. ¿Sí me entienden esto? Eso es cuando Dios engendra. Cuando Dios te engendra, cuando eres engendrado por el pastor espiritualmente, cuando eres engendrado por el Padre, verdaderamente tú vas a mostrar a Dios como es. Y vas a ser bendecido y vas a ser bendición a otros. Cuando pare de imitar a Jesús, ese Padre espiritual, hablándolo de aquí en la tierra, no lo sigas. Muchos que han llegado después de ti están mucho más adelante porque se han dejado engendrar. Tengan en cuenta esto. Y esto es algo nuevo que estamos aprendiendo, de aprender a tener verdaderos hijos espirituales. Muchos en muchas iglesias avanzan más que los antiguos, como muchos de nosotros que ya llevamos años. Muchos han avanzado más porque ellos se dejaron engendrar. Desde un principio se sometieron, fueron obedientes, avanzaron. ¡Fua! Otros nos hemos demorado más porque nos demoramos más para dejarnos engendrar por Dios primeramente. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha traído y nos ha dicho, mira, yo quiero que vayas en intimidad conmigo para yo engendrarte allí propósitos, para yo embarazarte de cosas? Y no hemos avanzado más es porque no hemos querido acceder a lo que Dios nos está diciendo. ¿Bien? Entonces, voy a terminar hablando de cómo engendrar. Ya hablábamos un poquito por disciplina. Hebreos 12, con este término porque me quedé en la mitad. Tocó seguir. Lo ideal es poder entender bien todo esto para su bendición. Hebreos 12, verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación, Hebreos 12:5, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina y azota a todo el que recibe pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois ¿qué? Bastardos y no hijos. Cuando yo no accedo o no me dejo disciplinar, corregir por el Padre, y aún, es que este pedacito a mí me queda complicado decirlo, Hermana Rosita o Amada o cualquiera, si aún cuando el pastor tiene que corregirnos y nosotros nos ponemos bravos, yo no voy a ser engendrado y no voy a ser hijo sino bastardo, y los bastardos no reciben herencia, no reciben bendición. Por eso, si Dios me disciplina, si mi Padre espiritual me disciplina, yo tengo que ser humilde, porque allí es donde Dios me está engendrando, allí es donde Dios engendra propósitos
me enseña. Así yo no entienda, debo ir a Dios para que Dios me explique las cosas. Se engendra por discipulado, por asociación y por disciplina. Cuando el hijo no se disciplina, el día que crezca, ese día el hijo se resiente. ¿Usted no se ha dado cuenta que las generaciones de adolescentes de hoy en día son rebeldes y resentidos? Porque como hoy en día el bienestar familiar está diciendo que no podemos darle varita a los hijos, le toca a uno esconderse en el último rincón de la casa para poderlos corregir, si no, nos pueden demandar y nos quitan los hijos. Entonces el día que vamos a corregirlos, ese día se vuelven resentidos y rebeldes, y esa es la sociedad que estamos levantando hoy. Yo no sé qué van a hacer los del bienestar unos años más adelante. Imagínense estos rebeldes cuando empiecen a tener hijos. Desen cuenta, la Biblia dice en Proverbios que sus dientes son como cuchillos afilados. Proverbios 30 creo que está eso. Una generación rebelde y contumaz que a su padre no bendicen y a su madre maldicen. Esa es la generación que estamos viviendo hoy. Y lo escribió Salomón, mire cuánto hace. Por eso, hijos, cuando su padre los corrija, no le saquen los dientes, porque se los pueden estar reventando. Sométase. Sométase. Obedezcan, porque ahí es donde se engendran los propósitos. Así usted no esté de acuerdo, así su mamá o su papá lo estén corrigiendo de una manera equivocada, déjalo que Dios se encarga de ellos. Pero obedezcan, porque ahí hay bendición. Cuando el hijo no se disciplina, al crecer se resiente. Esta es una responsabilidad del padre, disciplinar a sus hijos. Si no eres hijo, si tú no eres hijo, o cuando tú no eres disciplinado, pues por lo tanto no vas a ser hijo. Mire esto, puede que tú seas hijo de tu padre natural, pero si su padre, tú no te dejas disciplinar por él, es como si no lo fueras. Y por lo tanto, no vas a recibir bendición. Si no eres hijo, cuando te dicen que no, te resientes y haces rabietas, te tiras al piso. Alguien es así es porque no ha sido engendrado. Amén. O ay, ay, ay. Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea ¿qué? Formado en vosotros. ¿Hasta cuándo será esto? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Dios nos va a decir, nos va a hablar hasta que Él sea formado en nosotros, nuestro Señor. Hasta que sea formado Cristo en vosotros. Los bastardos, no pasan el proceso porque no se someten. Es necesario dejarnos engendrar para que poder engendrar a nuestros hijos. Ojo. ¿Qué pasó? Ya voy a terminar. Es necesario dejarnos engendrar para poder engendrar a nuestros hijos. Cuando tú vienes aquí a la iglesia, cuando recibes palabra, tú estás siendo engendrado con propósitos. Y así tus hijos no estén aquí, estén lejos, apartados en el pecado, por usted estar siendo engendrado, ellos están también siendo engendrados allá. ¿Qué es lo que alguna vez aquí escuchamos una conferencia? Por asociación. Tú aquí recibes ministración y tus hijos lejos también están recibiendo por asociación, por usted estar sometido, por estar siendo obediente a un propósito. Eso es lo que hace el ser engendrado por el Padre. Dios Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Es la etapa de desarrollo de habilidades, destrezas, para que el Hijo desarrolle lo suyo. Es donde Dios te da el poder para que cumplas un llamado y un propósito. Esa es otra etapa. Ya hablamos la etapa de imitación, ¿se acuerda? La etapa de desarrollo de habilidades, donde Dios me imparte de su poder para poder hacer su llamado. Y Dios Padre impulsa al Hijo a que haga mayores obras. No tiene celo de que desarrolle lo suyo y que tenga su propia productividad. ¿O quiénes de ustedes quiere que su hijo llegue a menos de lo que usted ha llegado? No, uno siempre quiere que ellos lleguen más. Y lo mismo es Dios conmigo. Él siempre quiere que yo vaya más allá de lo que Él ha hecho. Por eso el Señor dijo, cosas mayores a las que yo he hecho ustedes harán. Porque yo voy ¿a quién? Al Padre. Pero acuérdense que decimos, tenemos que orar más de lo que Jesús oraba para llegar a eso. Bien.
No tiene celo de que desarrolle lo suyo y que tenga su propia productividad de acuerdo a propósitos y planes bien establecidos. El Hijo podrá hacer cosas mayores, pero el Padre siempre es el Padre. El Padre siempre es el Padre. Amén. Dejemos ahí. Dentro de 8... Es que yo no digo entre 8 días porque después me la... Bueno, cuando tenga la oportunidad vamos a hablar de Dios como nutridor, Dios como fuente, Dios como transmisor, Dios como estabilizador, Dios como autor, Dios como fundador. Bueno, los otros que tenemos por ahí pendientes. Dios Padre que habita en las alturas y en la santidad. Vamos a ver Dios Padre, fuente de revelación, fuente de todo, fuente, Padre, ya vimos, Padre proveedor. Un Padre que abre camino para sus hijos y brinda protección. Bueno, todavía falta harto. Vamos a estar de pie y oramos y le damos gracias a Dios por la bendición que nos da de estar en este lugar. Gracias por su tiempo que disponen para el Señor. Señor, gracias por este día, Padre, por la palabra que tú nos has permitido estudiar hoy, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre, Dios. Delante de tu presencia, Señor, estamos en este día, Dios. Queremos adorarte, Señor. Gracias porque verdaderamente, Señor, en ti hay bendición, Dios. Queremos rendir nuestra vida a ti, Señor, porque solamente así hay bendición en nuestra vida, Señor. Enséñanos a ir a intimidad delante de tu presencia, Dios, para adorarte, para bendecirte, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, Señor. Tú eres mi Padre celestial, Señor, y gracias por esta palabra que hoy ha sido estudiada en este lugar, Señor. Y te pido, bendito Rey de Gloria, que esto quede implantado, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón, de tal manera que nada ni nadie nos vaya a derrumbar esa fe y esa confianza que hoy hemos recibido por la revelación de tu palabra, Señor. Yo adoro al Rey en este día por todo lo que tú eres para conmigo, Señor. Tú eres mi Padre celestial y por eso a ti puedo acceder en este día, Señor, para adorarte, para exaltarte, Señor. Espíritu de Dios, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por la palabra que hoy tú revelaste a nuestro espíritu, Señor. Y te pido, Padre bendito, que tú ministres en nosotros, Señor, esa revelación, ese conocimiento de quién eres tú como nuestro Padre, Señor. Queremos estar en tu presencia para adorarte, Dios. Una vez más me acerco a ti con libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Una vez más me acerco a ti con libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, hoy te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, hoy
hoy te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba, Padre, te amo, Señor. Y quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por tu pueblo que hoy ha sido receptivo a tu voz. Y te pido, Dios, que tú seas bendiciéndonos conforme a tu voluntad, y que esta palabra nos lleve verdaderamente a vivir a intimidad contigo en tu presencia, a disponernos, Señor, para lo que tú quieres enseñarnos en la intimidad, Padre. Enséñanos a ir a ti, Padre, y recibir de ti toda bendición en tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor de gratitud en este día, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor.